Esto, ¿no lo sabías? Avatar significa la encarnación humana de Dios en hindú. La palabra se refiere con más frecuencia a las 10 encarnaciones de Vishnu, el dios benevolente del sol y la luz. Sus avatars más famosos son Krishna, Rama y Buda. No hubo cometas, novas o supernovas por el año 6 a.C., pero sí hubo un evento celestial muy curioso, que sucede cada 805 años, la alineación triangular entre Marte, Júpiter y Saturno. La edad de nuestra luna es de aproximadamente 4.720 millones de años. El diámetro de nuestra luna es de 3.476 kilómetros. La superficie de nuestro sol es de 7.640 grados Fahrenheit, y en su interior sube a más de 18 millones de grados Fahrenheit. La Tierra viaja a una velocidad de 107.248 km por hora alrededor de nuestro Sol. Un rayo cualquiera en una tormenta terrestre calienta el aire a su alrededor aproximadamente a 50.000 grados Fahrenheit, que es 6 veces la temperatura de la superficie del Sol. El tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se llama año cósmico. Cada año cósmico equivale a 225 millones de años terrestres. El Sol entonces tiene entre 20 y 21 años cósmicos de edad. Según la ciencia, nuestra Tierra se formó hace unos 4.700 millones de años. La corteza terrestre mide aproximadamente 35 kilómetros de grueso. Existen 4 formas de matrimonio: la monogamia, que es una esposa y un esposo; la poligamia, que es un esposo y varias esposas; además está el matrimonio de una esposa y varios esposos; y el matrimonio en grupo, en el que intervienen varias esposas y varios esposos. Esta última es la más rara y no ha prevalecido como forma de matrimonio en ninguna sociedad. El trigo es por mucho la planta más cultivada y de hecho es la base de la civilización occidental, además de que ha sido cultivada por más de 7.000 años, en todos los continentes excepto en Antártica, o el continente antártico, o Antártida. El champagne, o la champaña, fue inventada por un monje en el siglo XVIII llamado Dom Perignon. Margarita Sainz fue la inventora del trago margarita, una mezcla de un buen tequila, cointreau, hielo y jugo de lima fresco. La sal es opcional. Fue creado en 1948. En febrero de 1865 fue el único mes en el cual no hubo luna llena. Los antiguos romanos creían que las entrañas podridas de los pescados era un exquisito afrodisíaco. El libro más robado en Estados Unidos es la Biblia. El primer termómetro, en vez de usar mercurio, usaba brandy. La mariposa monarca, en su estado larval, se alimenta de una planta que es altamente venenosa. Por esto mismo las aves no se las comen. La pirámide que ocupa el 4.º lugar en tamaño del mundo se llama Luxor y es un casino en Las Vegas. A propósito, la palabra casino se utilizaba para describir un lugar público para reuniones sociales, bailes y música. Su asociación con el juego vino después. La hendidura que tenemos arriba del labio superior se llama filtrum. Nuestra campanilla, o esa cosa que cuelga en el fondo de nuestra garganta, en realidad se llama úvula. El frenillo que tenemos debajo de la lengua sirve para que uno no se la trague o se ahogue. El faraón egipcio Ramsés II tuvo más de 100 hijos. Se cree que por eso se utilizó ese nombre en una marca de condones. La mayoría de los egipcios hoy en día no acostumbran a prender las luces de su auto cuando van de noche. Los antiguos egipcios contaban el número de enemigos muertos después de una batalla, cortando partes de sus cuerpos, como manos, lenguas, falos. Los soldados cortaban estos miembros y los escribanos los contaban. En el mundo existen por lo menos 5.000 lenguajes diferentes, y eso si los contamos de una determinada manera. En Irlanda, en los últimos años de 1800, a la gente que cometía suicidio le era atravesado su corazón con una estaca de madera y luego enterrado en el suelo sin consagrar. De ahí sacó la idea Bram Stoker para escribir Drácula, entre otras fuentes, y de cómo matar a los vampiros. A excepción de ciertas especies de primates que pelean por su territorio, otra especie en la Tierra que hace guerra, aparte obviamente de los humanos, son las hormigas. Y no solo hacen guerra, sino que capturan soldados y los convierten en trabajadores esclavos. La reina Elizabeth I es acreditada como la persona que inventó el armario, ya que mandó a construir un cuarto especial, diseñado con un gancho, para colgar cada prenda que ella tenía, y tenía miles. A propósito, la madre de Elizabeth I fue la segunda esposa de Henry el VIII, y se llamaba Anne Boleyn. Esta reina de Inglaterra tenía un dedo extra y también tenía un pezón extra. Adolfo pintaba tarjetas en acuarela para venderla a los turistas antes de convertirse en Adolfo. En los templos de Grecia y Roma la prostitución era considerada sagrada y el sexo un rito santificado. El dinero que sacaban las prostitutas era utilizado para mantener al templo y proveer a las mujeres sagradas que vivían ahí. El doctor William Moulton Marston fue el inventor del detector de mentiras. También inventó un personaje de caricaturas que luchaba contra el crimen, la Mujer Maravilla. ¿Se acuerdan? Ella tenía un lazo dorado que hacía que digas la verdad. El primer barco del mundo en enviar un SOS fue el Titanic. En abril de 1912, en una convención internacional, se acordó reemplazar las letras C, Q, D, que significaba Come Quickly, Distress,
que en español significa vengan rápido, estamos en apuros, era la llamada tradicional para pedir auxilio. Fuera reemplazada por SOS, que algunos dicen que significa Save Our Souls, pero en realidad se lo aplicó por la simpleza de su ejecución en código Morse. 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Pi, 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 pi. Esto no lo sabías. En realidad todos comemos mocos, solo que no como imaginamos. Aunque sacárselos y comérselos se conoce como mucofagia, la mayor parte de la mucosa nasal se genera en la parte interna de la nariz. Luego resbala hacia la garganta y tragamos. Buen provecho. Aunque los piratas de verdad eran rufianes, también tenían ideas bastante progresistas. Llevaron a cabo los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo, llamadas matelotages, una palabra que deriva del francés matelot, que significa marinero. Varias tripulaciones estaban formadas por esclavos que habían escapado, y no había perjuicios raciales. Eran honorables en ese sentido. Según los mitos, los barcos vikingos tenían cabeza de dragón talladas al frente. Aunque esto es cierto, apenas se tienen registros arqueológicos, tanto de un barco que pudo haber tenido cabeza de dragón, como de algunos grabados en Estambul que muestran una flota de barcos con dragones narizones enfrente. Si está viendo esta parte del video, por favor comenta. Curioso, hay un mito que asegura que vas a ser más alto en la mañana que en la noche. Y en realidad no es un mito. Durante el día los cartílagos en tu cuerpo se comprimen debido al peso de este. Mientras dormimos vuelven a extenderse en su posición normal y su grosor normal. Esto hace que ganes un poco de altura apenas salimos de la cama. A menos que estés acostado todo el día. Los pitufos no existen, pero algunas personas azules sí. En Kentucky, Estados Unidos, vivió una familia de apellido Fugate que tenía una condición llamada methemoglobinemia, que tenía su piel de color azul. Sus hijos y nietos también eran azules. En 1975 nació el último descendiente. Desde ese entonces no se encontraron más descendientes azules. En las películas de acción muchas veces héroes disparan hacia un tanque de nafta o gasolina y este explota. Y en realidad esto es muy poco probable, ya que la nafta necesita de una llama o una chispa para arder, y aunque al ser disparada la bala está muy caliente, no alcanza. Aunque no lo creas, una barba muy larga puede matarte. Hans Steininger vivió en Alemania en el siglo XVI y tenía la barba más larga del mundo. Medía 2 metros. En medio de un incendio, pisó su barba mientras subía unas escaleras. Tropezó y se cayó y se murió. Es una creencia popular que las mujeres soportan mejor el dolor que los hombres. Y esta creencia es doblemente cierta. Las mujeres poseen el doble de receptores de dolor en su cuerpo que los hombres, pero su umbral de dolor, es decir, la capacidad de soportarlo, es en promedio bastante mayor. Básicamente las mujeres sienten el doble de dolor que los hombres y lo soportan, aunque teóricamente duele más una patada en los testículos que un parto. La gente piensa que una pistola con un silenciador es el mejor arma para un asesino, pero en realidad no son tan efectivas. Los expertos en armas prefieren llevar supresores a los silenciadores, porque simplemente ayudan a aparentar que el arma es de un calibre más bajo. Aunque las naves espaciales en las películas de Star Wars tienen bastante iluminación fantástica, en el espacio no hay atmósfera. La luz en realidad no rebotaría contra nada, los rayos no serían visibles. Muy aburrido. El hecho de que los mapas solamente son bidimensionales ya no es del todo cierto. Hoy aplicaciones como Google Earth permiten explorarlo de manera tridimensional. Al ver la película 300 del 2006 y leer el cómic en la que está basada, muchas personas creen que la batalla de las Termópilas solo fue peleada por 300 soldados espartanos en contra de miles de soldados de Jerjes I. En realidad sí hubo 300 soldados exactamente espartanos, pero estaban acompañados de 6.000 soldados bien entrenados. Seguro escuchaste la expresión mariposas en el estómago. Aunque no se trate realmente de mariposas, la sensación es bastante real y sucede por un aumento repentino en la adrenalina cuando vemos justamente a esa persona especial. Esto parece una idea muy mala, pero pasó y funcionó. Durante la Segunda Guerra Mundial, un buque de guerra holandés fue disfrazado con palmeras y otros árboles para parecer una isla tropical y escapar de un ataque japonés. Y funcionó, de toda la unidad fue el único barco que logró escapar. ¿Alguna vez sentiste que salía más cera del oído después de haber usado auriculares? Bueno, la cera sirve para limpiar el conducto auditivo. Cuando usas auriculares durante más de una hora, las bacterias que hay en el oído pueden aumentar hasta 700 veces. Ahora que sabes esto, las etapas de duelo por las que pasamos las personas cuando fallece alguien o cuando tenemos una pérdida importante son negociación, ira, negociación, depresión y aceptación. Creer que debemos pasar por todas en ese orden es un mito. Todos somos diferentes. Hay que entender y tener paciencia con el resto de las personas. Pese a que la imagen de los vikingos es de hombres gigantescos, esto es solo un mito. Los esqueletos masculinos encontrados no pasaban en promedio del 1,70 m y las mujeres no pasaban en promedio del 1,60 m. Igual eran bastante duros los tipos. Podría haber sido vikingo. Que las mujeres sean discretas es un invento. Y la ciencia comprobó lo contrario. En promedio una mujer puede mantener un secreto durante 47 horas y 15 minutos. En promedio.
Hay mujeres que guardan secretos toda su vida. En películas de fantasía en blanco y negro, y en color también, es común ver cavernícolas luchando contra algún dinosaurio. Pero el tipo de dinosaurios que se ve se extinguió 65 millones de años antes de que aparezca el primer humano. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría mucho. Gracias. Esto, no lo sabías. Increíbles animales que solo existen en Colombia. El olinguito. El olinguito es una especie que solo lleva un par de años como especie oficialmente descubierta. Se descubrió por Christopher Helgen, zoólogo del Museo de Historia Natural del Smithsonian, en 2013. Se sabe que este curioso animal habita en los bosques de niebla y montañas de los Andes de Colombia. Es familiar de los mapaches y es principalmente nocturno. Es un animal no muy grande. Tiene alrededor de 900 gramos de peso y pese a ser misterioso, tiene unos grandes ojos tiernos. El lagarto punteado, Diploglossus millenpunctatus. El lagarto punteado es un reptil que tiene como único hábitat la isla colombiana de Malpelo, en el Valle del Cauca. Es un animal que tiene patas cortas, su tamaño es de 360 milímetros de adulto, y también puede regenerar su cola cuando la pierde. A diferencia del dragón de Komodo, esta especie no tiene veneno, ni bacterias tóxicas. Creo que no es tan chiquito, amigo. Oh, sí, no dije nada. Rana venenosa del Chocó, Phyllobates terribilis. Este anfibio, conocido como rana dardo dorada también, es en la actualidad considerado el vertebrado más venenoso del mundo. Es una especie que habita en las selvas húmedas de los departamentos del Chocó, Cauca y Valle del Cauca, pero pese a ser única, el experto Enrique Cerda comenta que estas ranas son muy perseguidas por los traficantes de fauna. Es buscada como una especie ornamental para terrarios y su veneno es buscado por casas farmacéuticas de Norteamérica y Europa, debido a que su veneno parece ser importante para controlar enfermedades. Es una especie de anfibio diurna, puede alcanzar los 55 milímetros en la adultez, y pese a su bello color, que le hace parecer un pedazo de oro, su veneno es altamente letal. Este se absorbe por la piel y puede matar fácilmente a un humano. Incluso los indígenas suelen envenenar sus flechas con la toxicidad de este anfibio para cazar animales. Si estás viendo esta parte del video, por favor comentame de qué ciudad me estás viendo, así te puedo enviar un saludo más personalizado. Tortuga morrocoy, Chelonoidis carbonaria. La tortuga morrocoy o morrocoy sabanera es una especie diurna herbívora. Es una tortuga que igual, si encuentra animales muertos puede comerlos. De alguna manera también es carroñera. Es una especie que está en peligro de extinción muy fuerte. Es muy perseguida por cazadores para comérsela. Visualmente destaca su color negro, con puntos anaranjados en el caparazón, cabeza y patas. Este animal mide alrededor de 33 centímetros, aunque presenta algunas diferencias por sexo, como que los machos son más grandes que las hembras. Mono araña colombiano, Ateres fusiceps rufiventris. Este animal llega a pesar más de 7 kilos, cerca de los 24 años. Es una especie que vive en los bosques de la parte norte de Colombia. Es un mico más o menos grande, que se alimenta de frutas y algunos le dicen marimonda. De hecho, de ahí deriva la máscara, usada en fiestas y carnavales. Es una especie endémica de Colombia, y este ha sido impactado por la caza y la destrucción de sus hábitats. Y pese a que puede vivir en grupos de hasta 30 ejemplares, acostumbran a estar en pequeños grupos, de solo algunos pares. Colibrí inca negro, Coelígena prunellei, hermoso y exclusivo de Colombia, de la parte del centro de la cordillera oriental. Pese a que no está directamente amenazada su hábitat, el bosque de roble, sí se encuentra en considerable peligro. Es una pequeña ave con colores destacables, en el cual el negro es protagonista. También presenta manchas blanquecinas a los lados del pecho y colores azules en los hombros y garganta. Mono tití cabeciblanco, Saguinus oedipus. El mono tití cabeciblanco es tan colombiano que si desapareciera de Colombia desaparecería del mundo. Estos pequeños primates no miden más de 30 centímetros y con su melena blanca, ojos negros y pequeñas manos, sobreviven entre árboles, defendiéndose a duras penas de la caza furtiva y la venta ilegal. Esta especie única fue declarada en peligro desde el 2008. Antes de que eso sucediera, habitaban los bosques de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el norte de Urabá, pero en el último censo, hecho en el 2013, solo se registraron 7.000 ejemplares, un número que ha decrecido de manera constante desde el 2006. Bagre rayado o pintadillo, Pseudoplatystoma magdaleniatum. Un estudio reciente del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, con apoyo de Ecopetrol, encontró que en el río Sogamoso, el bagre rayado del Magdalena está a un paso de llegar a la extinción en la cuenca de este afluente hídrico. Esta especie endémica de Colombia, de cuerpo grande y líneas atravesadas verticales oscuras, con puntos en la parte inferior de los costados, es de gran importancia pesquera para subsistencia local. Sin embargo, según el informe, los mismos pescadores no logran encontrarlo. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.